y para mí es un gusto darles la bienvenida a ustedes y a todas las personas que están conectadas para escuchar la presentación de los resultados de esta importantísima encuesta. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, o ENSANUT, es parte de un sistema de información en salud que ha sido de gran utilidad para la planificación de acciones, estrategias y políticas en estas materias y que ha sido un referente en nuestro país. En el periodo de casi 15 años se han llevado a cabo 4 encuestas nacionales de salud y nutrición, además de encuestas de nutrición y encuestas de salud, las cuales han sido coordinadas por el Instituto Nacional de Salud Pública. El objetivo principal de las encuestas y de esta, desde luego, es actualizar el panorama sobre la frecuencia, distribución y tendencias de las condiciones de salud y nutrición, sus determinantes y examinar la respuesta social organizada frente a los problemas de salud y nutrición de la población. Y lo hacemos para el ámbito nacional, por entidad federativa, para zonas urbanas y rurales y por estrato socioeconómico. La ENSANUT 2018-19 nos permite contar con información actualizada y detallada sobre el estado de salud y nutrición de la población, determinantes y desempeño del sistema de salud para el periodo de estudio. Los resultados de la encuesta representan tanto ámbito nacional como zonas urbanas, rurales y 4 regiones del país. Esta edición de la ENSANUT fue en colaboración estrecha entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, y aprovecho aquí para agradecer verdaderamente al doctor Julio Santaella, al maestro Edgar Bielma y a todo el equipo del INEGI que en momentos complicados en que había falta de recursos nos apoyaron y gracias a su apoyo pudimos realizar esta encuesta. El INS fue el responsable de las bases conceptuales y metodológicas de la encuesta, junto con el diseño y la impartición de capacitación. El INEGI llevó a cabo el diseño muestral, edición de instrumentos de captación, sistema de captura y procesamiento, organización logística de la capacitación y el operativo en campo para la recolección de la información y la integración de las bases de datos. El análisis de la información, la generación de indicadores y las publicaciones se han realizado en conjunto entre el Instituto y el INEGI. Muy rápidamente, no voy a detenerme mucho, este es el contenido de la ENSANUT 2018-19 en las áreas que les llamamos de salud y como verán ustedes, tenemos información desde gastos en salud y alimentación, condiciones de salud, utilización de servicios, la situación de enfermedades infecciosas, accidentes, los métodos de disciplina utilizados en la crianza de los niños, funcionamiento y discapacidad, especialmente de adultos mayores, consumo de alcohol y tabaco, salud sexual y reproductiva, violencia, depresión, conductas alimentarias, programas preventivos y el cuestionario sobre diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular e hipercolesterolemia. Y en el campo conocido como nutrición tenemos un recuento de los programas de ayuda alimentaria, la situación de la seguridad alimentaria en el país, la situación de la lactancia materna, la alimentación complementaria en niños pequeños, el estado de nutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, actividad física, anemia y un apartado especial para evaluar la comprensión de la población del antiguo etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas embotelladas. Hasta aquí es la bienvenida. Me pregunté, ¿son importantes los resultados de ENSANUT? Respondí rápida y contundentemente sí. ¿Por qué? Pues vivimos entre el pasado y el futuro.
y el pasado nos brinda la experiencia y los conocimientos necesarios para aplicarlos en el presente y así poder actuar en el futuro. El objetivo final de la ciencia es resolver problemas en el presente y poder cambiar su curso en el futuro, es decir, intentar entender los problemas de salud presentes y sus factores determinantes y así anticiparnos a lo que viene. Hoy vivimos un ejemplo de ello. El daño a la biodiversidad nos ha llevado a la era de las pandemias. Después de casi un año de convivencia con el SARS-CoV-2, hemos empezado a entender el comportamiento de este virus y se busca responder a preguntas tales como: ¿qué hemos hecho mal como especie? ¿Qué situaciones podemos mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo, entre muchas otras? Decía Séneca: si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Por ello es importante saber hacia dónde nos dirigimos y para ello necesitamos tener puntos sólidos de referencia. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es sin duda uno de esos indicadores que nos señala hacia dónde debemos caminar. Desde que la Secretaría de Salud creó el Sistema Nacional de Encuestas de Salud en 1986, se han venido desarrollando y perfeccionando una serie de intervenciones encaminadas a conocer el perfil de salud y nutrición de nuestras comunidades. En 2006 se reconoció el papel indivisible de la nutrición en la salud humana y fue la primera vez en la historia de nuestro país que se fusionaron ambos temas en una encuesta nacional, dando origen a la que hoy nos cita. A partir de entonces conocemos el comportamiento de nuestras poblaciones en temas tan específicos como la prevalencia, la distribución de las enfermedades crónico-degenerativas, la doble carga de la malnutrición, las prácticas de alimentación infantil, entre otras. Los objetivos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición son claros, ya se mencionaron por el doctor Rivera: identificar los factores ambientales, socioeconómicos y culturales que determinan nuestros patrones de alimentación, de actividad física, de consumo de tabaco y alcohol, del uso de los servicios de salud, entre otros, con el fin de tratar de modificarlos y con ello disminuir la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el cáncer, entre otras, que durante la pandemia del SARS-CoV-2 ha arrebatado la vida de miles de personas. Recuerdo tan solo lo que nos revela los datos que no debemos dejar pasar por alto. El porcentaje de adultos con sobrepeso, que en 2018 fue de 75.2%, es decir, de 3 cada 4 mexicanos presentan este problema. También el porcentaje de personas con diagnóstico de diabetes mellitus, que se incrementó de 9.2% en 2012 a 10.3% en 2018. Lo mismo sucedió con la hipertensión arterial, que pasó de 16.6% en 2012 a 18.4% en 2018, sin considerar a un lado la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil, que se incrementó en forma importante y sigue haciéndolo. Estos datos nada más mencionados reflejan las enormes carencias alimentarias del país, derivadas de décadas de abandono y descuido de nuestro sistema de salud. Durante años se fomentó el consumo indiscriminado de alimentos y bebidas ultraprocesadas, sin tomar en cuenta los daños que estos producen a la salud humana. En pocas palabras, necesitamos transformar a fondo el sistema agroalimentario e incidir en los estilos de vida de la población mexicana a través de la comunicación social, entre otras de las herramientas. Es obligación del Estado intervenir al respecto y generar las políticas públicas necesarias para revertir este mal. Necesitamos hacer de la salud alimentaria un tema prioritario en la agenda de salud. Hoy contamos, reitero, con un sólido sistema nacional de encuestas que nos permite estudiar y comprender el perfil epidemiológico de salud y nutrición de las y los mexicanos.
En este sentido, lo que hoy se presenta deben ser asumidos con la responsabilidad que se requiere, pues nos ofrece una perspectiva de las omisiones en materia de salud que atraviesa nuestro país. Reconozco sin duda alguna el esfuerzo coordinado entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud para llevar a cabo esta tarea. Es nuestra obligación convertir esta información en estrategias y políticas públicas de salud claras, con el fin de mejorar la vida de todas y todos los mexicanos. El viento nos es favorable. Muchas gracias. Aprovecho los comentarios puntuales y enmarcadores que ha hecho ya nuestro secretario, el doctor Jorge Alcocer, como líder del sector salud, para comentar sobre algunos de los pasos que estamos dando en materia de información en salud y cómo podrían contribuir positivamente en el contexto del Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Información, donde la ENSANUD definitivamente juega un papel fundamental. Tomo primero como punto de partida la existencia de un Sistema Nacional de Información que desde hace muchas décadas tutela el INEGI y que con la reforma que hubo en el artículo 26 constitucional hace ya casi 12 años, 15 años, tuvimos un replanteamiento que a mí me parece que siempre hay que tener presente, pero que además hay que lograr que se expanda en toda su dimensión. Y es este planteamiento de una planeación democrática basada en un sistema nacional de información estratégica que goce de la capacidad de ser autónomo respecto al gobierno o autónomo respecto a cada administración puntual que tenga en nuestro país, en el gobierno federal o desde luego los gobiernos estatales, y que tenga la naturaleza de ser una entidad que se convierte en un bien público y que además opera con una visión de largo plazo y una visión de Estado. Considero que esto es fundamental y por eso me da muchísimo gusto que es la segunda vez que se presenta la ENSANUD en el contexto de la colaboración con INEGI, porque considero que la ENSANUD, al igual que todas las encuestas nacionales, deberían lograr armonizarse a constituir parte de este repertorio que tutela INEGI como autoridad central del Sistema Nacional para la Planeación Democrática. Lo segundo que considero importante destacar es el cambio que ocurre a partir de este año en la ENSANUD como una encuesta anual y ya no una encuesta semestral, sexenal o trienal, por la importancia que tiene la información para orientar las políticas públicas de salud, no solamente en los plazos grandes que se enmarcan en los ciclos sexenales de la Administración Pública Federal, sino también en tiempo prácticamente real, con la posibilidad de identificar fenómenos emergentes. Desde luego nadie hubiera podido predecir la emergencia de un fenómeno de esta dimensión, como lo es la pandemia de COVID-19, y la decisión de tener encuestas anuales ya había sido tomada con antelación, atendiendo a otras prioridades en salud y la importancia y el reconocimiento de la importancia de tener información en tiempo más real, pero en este contexto de la pandemia de COVID fue definitivamente determinante la oportunidad de poder tener una encuesta en este año. Esperamos con ansia los resultados completos, no solamente de lo que ya se reconoce ahorita sobre la respuesta social al COVID y la afección por COVID de las familias mexicanas, sino también lo que en su momento será la encuesta serológica, que nos permita reconocer el mapa de la proporción de personas que han desarrollado alguna señal de inmunidad ante el COVID-19. Sabemos que estos resultados no ocurrirán de manera inmediata, posiblemente rumbo al final del año o inicio de 2021, pero aún serán muy oportunos para México y en general para el mundo. El otro aspecto que me gustaría considerar de importancia y en el que seguramente hay una agenda de trabajo por venir
es cómo la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ya se ha constituido en un pilar del sistema de información en salud para aquellos fenómenos que no se monitorean con sistemas rutinarios de información. Todos los que están en la audiencia seguramente tienen muy claro que el Sistema Nacional de Salud de México tiene dos elementos fundamentales: el sistema de las estadísticas de salud o en salud, que viene de sistemas rutinarios de información basados en la provisión de servicios de salud y la demanda de servicios de salud. Tiene otro componente específico, que es la vigilancia epidemiológica, con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, que atiende a prácticas, métodos y explora preguntas de trabajo particulares. Pero hay un tercer componente, que son precisamente las encuestas nacionales de salud, no solamente la ENSANUD misma, sino otras relacionadas, la de medio camino, las de coberturas de vacunación, la INCODAT sobre drogas y alcohol, que son parte de este sistema de información basado en encuestas nacionales de salud. Y en ese sentido, considero que hay oportunidades para que identifiquemos de una manera más amplia, más clara y más consistente cómo podemos configurar la identificación de la Agenda Nacional de Salud para los horizontes de tiempo de largo alcance, los de mediano alcance y también los que son relativamente más cercanos a la operación. Cómo lograr tener un sistema más armónico y más robusto y más profundo y transparente de evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud en conjunto con el Sistema Nacional de Bienestar, que es multiinstitucional. Y me parece que hay muchas áreas de oportunidad para reconocer que la salud todavía la seguimos viendo también desde los sistemas de información con una perspectiva muy medicalizada, y no estamos incorporando otras dimensiones más amplias de la salud pública respecto al desempeño y a la organización del Sistema Nacional de Salud. Ahora que estamos en un proceso de profunda transformación del Sistema Nacional de Salud y donde vemos la indisoluble relación con el Sistema Nacional de Bienestar, precisamente por la perspectiva de atención primaria de la salud que gobierna la transformación del Sistema Nacional de Salud en esta administración, nos interesa tener una confluencia con otros mecanismos de información que son naturales para el sistema de bienestar y que podríamos hacerlos también más armónicos conjuntamente con los de salud. Y otro aspecto que también me parece que es muy valioso destacar en la ENSANUD, que lo ha tratado ya desde hace tiempo, pero también veo oportunidades para expandirlo y profundizarlo, es el caracterizar la respuesta social no organizada ante la salud más allá de los individuos o las familias. Tradicionalmente la ENSANUD, como una encuesta basada en hogares, identifica respuestas de las personas respecto a la salud, pero me parece que todavía nos faltaría considerar aspectos que permitan identificar cómo responden las comunidades en tanto comunidades o los segmentos poblacionales autoidentificados con ciertas formas de organización en los pueblos indígenas, en las zonas urbanas, en las zonas suburbanas, en fin, hay muchas maneras de caracterizarlos, pero como grupos sociales organizados y no organizados, es decir, no solamente como individuos y familias. Finalmente, visualizo también con gran entusiasmo oportunidades para que sigamos impulsando que nuestro Sistema Nacional de Información en Salud no solo sea de información, no solo sea un repositorio que colecta información y emite informes periódicos, sino como un verdadero sistema nacional de inteligencia en salud, que tenga la capacidad, por un lado, de una analítica mucho más sofisticada, más integral, que se vincule a múltiples sistemas de información fuera del Sistema Nacional de Salud, pero además que tenga una visión de prospectiva y de configuración de horizontes, utilizando tanto fuentes formales como fuentes informales, que son algunas, aunque no todas, las características que distinguen a un sistema de inteligencia respecto a un sistema de información. En este sentido, nos da mucho gusto comentar al público algo que hemos venido diciendo desde el inicio de la administración. Vamos a crear el Centro Nacional de Inteligencia en Salud y esperamos que con la próxima, ojalá que muy próxima reforma a nuestro reglamento interior de la Secretaría de Salud, se establecerá este centro
con la confluencia de dos direcciones generales, la de información en salud y la de epidemiología, que por más de 4 o 5 décadas han caminado disjuntas, sin posibilidades de integrar un sistema mucho más sólido y armónico. Con la creación del Centro Nacional de Inteligencia, también aspiramos a tener una mucho más proactiva colaboración con otros mecanismos de información y, como corresponde a toda oficina de información y de inteligencia del país, nos ponemos a disposición del INEGI como institución rectora del Sistema Nacional de Información para la Planeación Democrática, para contribuir con todo aquello que podamos hacer desde el sector salud. Y creo que en ese sentido hay que celebrar la aparición de Ensanut, la primera Ensanut anual, hay que celebrar el acompañamiento y el apoyo, el impulso que da INEGI a la misma, y hay que aspirar a que vayamos teniendo un sistema mucho más robusto, más armónico, más integrado, más colaborativo, y no dejaré de insistir, con una visión de inteligencia estratégica, táctica y operativa, y no solamente un sistema de información pasivo. Muchas gracias. Déjenme comenzar con una observación que para mí es muy importante. Típicamente los profesionales de la salud para mí son ejemplares, y lo son porque invariablemente hacen sus recomendaciones profilácticas o de política pública basados en un diagnóstico que se fundamenta en evidencia, ¿no? Por lo tanto, son profesionales que conocen el valor de la información. Esta información es un recurso indispensable para poder atender cualquier problema político. La información nos permite diagnosticar el problema, monitorear la evolución, orientar la toma de decisiones, diseñar política pública y evaluar su efectividad. En este contexto, es muy importante contar con información de calidad. Es realmente indispensable para procurar un sistema de salud eficaz que ha sido, es y seguirá siendo un objetivo prioritario para las políticas públicas de nuestro país. Por lo tanto, investigar las condiciones de salud de la población para identificar problemas, buscar soluciones, proponer programas de apoyo, de prevención o de atención que ayuden a corregir y a mejorar el estado de salud de nuestro país es realmente una tarea de todos. Por esta misma razón, en todos los países básicamente hay un sistema de estadísticas de salud y nutrición ya desde hace muchos años. Ya lo decía el doctor Alcocer, en México, en el marco del Sistema Nacional de Encuestas de Salud, comenzó desde la década de los años 80 con distintas encuestas de salud y de nutrición, y que confluyeron en el 2006 ambas temáticas en una sola encuesta nacional de salud y nutrición, 2006, la primera edición, ¿no? Esta encuesta, la Ensanut, es un ejercicio de inferencia estadística de gran magnitud, es decir, se estudia una muestra de la población para inferir qué ocurre en la totalidad de la población, y que recolecta información que es muy importante para todos los gobiernos, la sociedad civil y la población en general. Esta encuesta Ensanut 2018-2019 es la segunda vez que cuenta con una participación del INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, lo cual a mí me congratula mucho, porque este tipo de colaboraciones es lo que le da mayor potencial a la información. Ya Juan Rivera nos contó el objetivo general de la Ensanut, que es actualizar el panorama sobre las condiciones de salud y nutrición en la población de nuestro país, y de esta misma manera también analiza la respuesta social organizada a los problemas de salud, incluyendo la cobertura y la calidad percibida de los servicios de salud. En esta edición, la 2018-2019, como nos explicó Juan Rivera, el Instituto Nacional de Salud Pública aportó el marco conceptual y metodológico, incluyendo los cuestionarios y la capacitación del personal, de tal manera que, desde un punto de vista conceptual, tenga continuidad con las ediciones anteriores del Ensanut. Por su parte, el INEGI
contribuyó con el diseño muestral, el levantamiento de la encuesta en campo, el procesamiento de la información. De esta manera, el ENSANUD 2018-2019 tiene todos los estándares y otros programas del INEGI como nos manda la ley, es decir, una difusión equitativa en datos abiertos, indicadores de precisión estadística, acceso a microdatos y otra serie de elementos que son estándar en nuestros programas de información. El ENSANUD 2018-2019 tuvo un costo total de 196 millones de pesos, de los cuales el INEGI aportó poco más del 71% de estos recursos. Ahora, me gustaría detenerme muy brevemente para destacar el arduo trabajo y tan complejo que implicó el levantamiento en campo, algo que para el INEGI fue realmente un elemento de orgullo hacer asociación con el INSP y tener un aprendizaje. En primer lugar, la ENSANUD tiene un número enorme de cuestionarios, 18, que es algo que sobrepasa lo que típicamente encontramos. Además, hay una cantidad importante de informantes en el hogar, empezando no solamente con el hogar en su conjunto, sino distintos integrantes, distinciones por sexo y por grupos de edad, que hay que recabar información directamente de ellos. También la ENSANUD involucró la toma de medidas antropométricas como el peso, la estatura, la circunferencia de cintura, la presión arterial en adultos y también, por supuesto, hubo que hacer tomas biológicas que implicó el traslado delicado de estas muestras para su correcto manejo y análisis. Esto, evidentemente, tuvo que ser respaldado con personal especializado en campo y, por supuesto, también llevar un seguimiento cuidadoso de cada una de las fases de esta encuesta hasta la presentación de los resultados, ¿no? Como se puede apreciar, la ENSANUD es una encuesta muy amplia que comprende múltiples y variados temas que ya nos presentaron. Definitivamente, esta encuesta enriquece de manera importante la estadística de salud en el país, ya lo dijo el doctor López-Gatell, como es complemento con otros elementos informativos, y me congratula que ahora sea parte integral del sistema estadístico nacional de una manera más unificada, ¿no? Definitivamente el ENSANUD aborda y aporta al conocimiento de la situación del estado actual de la salud y de la nutrición de la población en México. Como ya se dijo, el ENSANUD definitivamente es un referente básico para la evaluación y el desempeño de las políticas de salud, ¿no? Comentarios sobre la publicación de los resultados, los que se dan a conocer el día de hoy, complementan los que ya se presentaron el 9 de diciembre del 2019. El día de hoy damos mayor desglose de la información, tabulados adicionales con 54 tabulados nuevos para tener un total ya de 113 tabulados publicados. Estaremos trabajando en forma estrecha con el Instituto Nacional de Salud Pública para hacer una publicación adicional de tabulados, de indicadores adicionales. Y por supuesto, como ya lo decía el doctor Hugo López-Gatell, hacia adelante nos queda la tarea de que las siguientes ediciones de la ENSANUD pues tengan una continuidad y un fortalecimiento como lo es estas ediciones anuales. Además, como ya se indicaba, por supuesto tenemos que hacer una mayor explotación de los registros administrativos para que tengamos un sistema integral de información estadística en materia de salud que se hable con otros programas de información que ya tiene el INEGI, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, como la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, que aborda temas que son similares y que definitivamente son complementarios para tener una visión integral de los fenómenos de salud y bienestar en nuestro país. Yo me alegro mucho de la presentación de estos documentos y estos tabulados el día de hoy y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias. Agradezco que lo haya presentado esta problemática o esta necesidad que se tenía de levantar la encuesta dentro del seno del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, porque eso fue lo que la permitió identificar esa necesidad y por lo tanto dentro de este seno haber una reacción positiva
precisamente a darle continuidad a este proyecto, como ya lo decía el presidente Santaella, con el financiamiento que proporciona el INEGI, pero también con el apoyo del financiamiento de la Secretaría de Salud, que también fue fundamental contar con ese presupuesto adicional, lo mismo del financiamiento que proveyó el propio Instituto Nacional de Salud Pública. Así que el esfuerzo de todos es lo que permitió sacar este proyecto adelante en un momento en que sin duda era complejo llevar a cabo esta encuesta. Bueno, ya de manera concreta, ¿por qué es tan relevante este proyecto? A ver, ha permitido identificar más de 8.6 millones de personas con un diagnóstico previo de diabetes, más de 15 millones de personas con un diagnóstico previo de hipertensión, más de 30 millones de personas con sobrepeso y más de 28 millones de personas con obesidad. Por eso da ese gran volumen de 75% en población de 20 años y más. Ya no refiero a los objetivos, pero sí queda muy claro la amplitud de los mismos. Ya lo decía el doctor Rivera, la profundidad de los objetivos que ha enmarcado. Las poblaciones también ha sido un proyecto muy complejo y diverso. Atender o interactuar con niños y niñas de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 19 niños adolescentes y los adultos de 20 años y más. Es un proyecto que es muy importante por su diseño estadístico, que sea probabilístico, estratificado, bietápico y por conglomerados, porque ya no estamos hablando de las 50,000 viviendas que se entrevistaron para recolectar esa información del componente de salud o las 32,000 para el componente de nutrición, sino que esta cantidad de viviendas lo que nos permite es inferir estadísticamente sobre lo que pasa en los más o cerca de 35 millones de viviendas habitadas que se tenían en ese momento, y los 126.5 millones de personas que residían en el territorio nacional. Ya lo refería la parte metodológica, cómo estuvo desde el diseño conceptual hasta el diseño operativo, la gran diversidad de temáticas que se están abordando en este proyecto, como ya lo refería, desde el sobrepeso, pero también lo asociado a la actividad física y qué niveles se tienen. Sobre los resultados, efectivamente, para mí es un gusto referir toda la diversidad de información que se encuentra actualmente tanto en el portal del INEGI como en el portal del Instituto Nacional de Salud Pública, desde la derechohabiencia, los servicios curativos, los servicios de salud ambulatoria, entre muchos otros elementos que están públicos. Lo que nos da también mucho gusto es que toda esta información está en un sitio de microdatos al cual toda persona nacional e internacional, eso es muy importante, tiene acceso a esta información, todo de manera equitativa. El día que se publicó la información, todo el mundo tuvo acceso a la misma y se subieron las tablas de los componentes de salud como son vivienda, bueno, el contexto de la vivienda, el cuestionario de salud, seguridad alimentaria, ayuda alimentaria, entre otros temas, o las tablas de componentes de nutrición como puede ser la antropometría, las muestras sanguíneas, la frecuencia de consumo de alimentos, el desarrollo infantil temprano, entre otros componentes. Todo eso ustedes pueden acceder perfectamente a las bases de datos, a estos microdatos, no solamente a los 57, como ya decía el presidente Santaella, perdón, ya ahora los 113 tabulados, en su momento 57 tabulados que se publicaron, pero ahora 113 tabulados que estamos publicando. Para nosotros es un gusto que haya esa diversidad para aquellos usuarios no tan especializados, pero insisto, aún para aquellos usuarios especializados, pues ahí están los tabulados para hacer una mayor explotación de la información. Actualmente tenemos ya, o los nuevos tabulados son tiempo aproximado de espera para ser atendido en el servicio ambulatorio. La población infantil y adolescente
sintomatología depresiva, las mujeres con hijos nacidos vivos en los últimos 5 años y tipo de parto, por ejemplo. Algo muy importante, las mujeres que se han realizado pruebas de VIH, población por grupo, edad y consumo de grupo de alimentos, ahora que ha destacado precisamente la Secretaría de Salud por el problema tan severo que tenemos de obesidad y sobrepeso, ya referí la cantidad de millones de personas, y celebro el esfuerzo de verdad tan grande que está haciendo la Secretaría de Salud por resolver una epidemia que, por cierto, ya tenemos desde hace muchos años. Así que me congratulo. Bueno, ejemplo de lo que ustedes van a encontrar en este proyecto es el porcentaje de población de 20 años y más según el tipo de atención médica recibida en los servicios preventivos, como puede ser en las mujeres el Papá Nicolau con 30%, la exploración clínica de senos con 22%, 15% la detección de cáncer de mama, o si nos vamos hasta las últimas detecciones, como son un 1.3% respecto a la tuberculosis en el caso de la mujer, o en el caso del hombre, un 12% de la detección de diabetes, un 10% la detección de hipertensión, o si nos vamos hacia el extremo derecho, con un 1.4% para la exploración tacto rectal. Bueno, y otro elemento también fundamental dentro de todos los resultados que van estando ahí son ejemplo de cuántas de estas personas que tuvieron un diagnóstico previo de diabetes están recibiendo tratamiento. Ahí vemos cerca del 87% que lo está recibiendo contra un 13% que no. Y de estos, ¿cuántos reciben insulina? ¿Cuántos solo insulina, solo pastillas o ambas? Y con cifras del 10, 77 y 13% respectivamente. Pero no solamente quiero destacar el alcance que tiene esta encuesta con lo que ya estoy refiriendo, sino que además este tipo de información permitió que por primera vez en la historia de la medición de la salud de nuestro país hubiésemos podido desarrollar, dado que precisamente estaban estos tabulados y estas bases de datos públicas, pudimos desarrollar métodos estadísticos que nos permitieran sobreexplotar esta información y llevarla a nuevos estándares nacionales e internacionales. ¿De qué estoy hablando? Que un proyecto que por diseño estadístico permitía tener información a nivel nacional y por entidad federativa más estratos nacionales, por primera vez permitió proveer de información a nivel municipal. Esto a través de las estimaciones para áreas pequeñas, son técnicas estadísticas que nos permiten combinar tanto registros administrativos, información censal y la propia SANUD para poner una desagregación mucho más específica como la que ustedes ven en pantalla, donde por primera vez supimos cómo se encontraba, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso, la hipertensión o la diabetes a estos niveles de desagregación. También generamos un visualizador donde nuestros usuarios pudieran ver precisamente, aquí en pantalla tengo el diagnóstico previo de diabetes, como lo podemos ver en todo el territorio nacional, ya no solamente a nivel estatal, sino también municipal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos espera también hacia futuro? Porque, insisto, esta encuesta tiene de verdad para todo un análisis en el sector salud, en la academia, en el sector privado, en todas las esferas, de verdad, hacer un análisis a profundidad. ¿Cómo nos visualizamos a futuro siguiendo explotando esta información? Ahora sobre temas sobre creatina y albúmina, sobre temas de déficit de vitamina B12, temas también que sin duda sirve para detectar posibles eventos de cardiovasculares o de infarto, resultados de triglicéridos y colesterol en la sangre, resultados sobre glucosa, entre muchas otras información que es lo próximo que estaremos trabajando para que también la sociedad sepa de esta información y del estado en el cual se encuentra o nos encontramos como población en el territorio nacional. Así que agradezco mucho a todo el sector salud, agradezco a todos los participantes por el esfuerzo en esta información. Muchas gracias, maestro.